Empezar a grabar. Listo. Bueno, sí estoy grabando ahí ya. Ok. Bueno, buenas tardes con todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una charla con nuestro invitado Gabriel Escobar. Eh, Él nos va a hablar un poco de los proyectos acerca de los que está trabajando y también nos va a comentar un poquito acerca de la experiencia que tuvo en un congreso internacional. Entonces voy a dar paso y voy a dar la palabra a Gabriel. Bienvenido y muchas gracias por esta oportunidad de escucharte, Gabo. Muchas gracias, Pauli. Muchas gracias a todas las personas que se han dado cita en este espacio. Espero que esta charla sea de su agrado, que podamos aprender juntos y que sea un espacio de conversación, de aprendizaje, de ideas. Y pues bueno, sin mucho más preámbulo, creo que sería muy buena idea empezar. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Eh, Así que me van contando si pueden ver, ¿ya? ¿Si pueden Ya ver la estamos pantalla? viendo. ¿Sí? Excelente, ya, perfecto. Em, Bienvenidos nuevamente a esta charla del día de hoy. El título que he decidido ponerle sonará un poco, eh, para mi punto de vista, em, extraño si es que si es que lo estuviera leyendo por primera vez, ya que topa varios temas que tal vez ustedes ya lo habrán visto en clase, porque de lo que veo nuestro público somos de la maestría y del doctorado. Em, Vamos a hablar de la innovación para el bienestar sostenible. Como un subtema, pues, gestionando tecnología más allá del crecimiento. Los logos que pueden ver en la parte de abajo pues, son pues tanto del proyecto en el que yo formo parte, que es el proyecto denominado To Be. Y el otro fue el congreso en el que pude participar hace un par de semanas en Noruega, que ya vamos a hablar más al respecto. Quiero comentarles un poco sobre el proyecto To Be, de manera muy general, como para que sepan qué hago. Muchas veces con algunos he conversado, pero no hemos podido conversar a profundidad de qué se trata. Aquí están enmarcadas básicamente temas como las crisis climáticas, sanitarias y políticas demuestran una necesidad evidente de cambios. Es por esto que este proyecto se enmarca en una comprensión teórica y empírica de una economía para el bienestar sustentable. Como pueden ver en este gráfico que tenemos acá a la derecha, te dice hacia un nuevo paradigma de sostenibilidad. Y en lo que se para es justamente en entender cómo funciona el crecimiento económico, la inclusión social, la sostenibilidad ecológica y cómo transformamos este conocimiento en indicadores y políticas específicas que puedan llevarnos de este bienestar sostenible. Entonces aquí se definen, por ejemplo, áreas de trabajo, porque este es un proyecto de la Unión Europea con otras universidades de allá. Entonces, vamos a hablar se habla de teorías de indicadores, se hace análisis empírico, se buscan opciones innovadoras e integradas de política y modelos macroeconómicos y escenarios, ¿no es cierto? Nosotros vamos por esta parte de la integración de políticas innovadoras y de opciones. Queremos comprender mentalidades, indicadores, innovaciones y políticas. Es por allá hacia donde está el equipo específicamente en el que yo trabajo. Entonces, de manera muy rápida, somos 15 organizaciones de 9 países diferentes. El equipo de Ecuador, como ven, somos el único filial que existe en toda América. Para este proyecto en específico tenemos como casos de estudio Ecuador y Sudáfrica y pues socios de países de España, Francia, Croacia, Bélgica, Reino Unido, Suecia y Finlandia. El equipo Ecuador pues conocerán algunas de las personas, está Javier Cuestas, Lucía Toledo, Lizeth Bedoya, mi persona y Osvaldo Viteri como miembros del equipo. La idea es tener este concepto de suma causa y como enfoque socioecológico alternativo para el desarrollo. ¿Por qué lo cito? Porque toda la información de lo que les voy a presentar el día de hoy viene de este proyecto. Fue financiado
y ejecutado por el proyecto. Vamos a hablar ahora un poco más entrando a materia. Presentamos el problema. Ustedes no sé si ya han visto este gráfico antes, pero es algo de lo que se discute mucho hoy en día, que son los límites planetarios. La Sociedad de Estocolmo, no me acuerdo el nombre en específico, determinó estos 9 límites planetarios, que son estos espacios que no deben transgredirse para que el planeta Tierra básicamente opere de manera sostenida. Entonces tenemos 9 diferentes aspectos que fueron determinados para definir que el planeta pueda seguir operando de una manera segura y sostenible. Son indicadores. Tenemos, por ejemplo, el cambio climático, la integridad de la biosfera, el cambio en el sistema de la Tierra, el cambio en el uso del agua dulce, los flujos bioquímicos, por ejemplo, el fósforo y el nitrógeno, que son los más importantes, la acidificación de los océanos. Lo que vemos básicamente acá es que estos límites van cada vez transgrediéndose más. Del 2009 pasamos de 30 límites excedidos a 6. Esto pues nos indica básicamente que existe una clara transgresión de diferentes aspectos ecológicos dentro de nuestro planeta. Aquí podemos ver otro gráfico en el que vemos la gran aceleración. Esta es una postura en la que se plantea que desde el año 1950, que coincide con, bueno, varios aspectos socioeconómicos, geopolíticos, pero la gran aceleración que existe a nivel económico, geopolítico, a nivel de mercado, tiene correlación con las transgresiones al planeta Tierra. Entonces vemos, por ejemplo, la población mundial incrementó, aunque incrementó el PIB, incrementó la inversión extranjera, incrementó el uso de energías primarias, incrementó la población urbana, y al mismo tiempo incrementó el uso de dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, los niveles de la acidificación de los océanos. Podemos ver cómo existe una correlación un poco implícita eh, entre estas dos tendencias. Y mientras tanto, tenemos estas otras posturas que están muy de moda hoy en día. La gran aceleración tecnológica vista como una solución inmediata a cualquier crisis que tenemos como seres humanos. El de la izquierda es el manifiesto tecnooptimista. Esto es planteado por Mark Anderson, es el fundador de Netscape, que fue el primer navegador web que existió cuando se creó el Internet. Hoy en día es una voz influyente de esta tendencia. He decidido citar dos frases que él tiene. Por ejemplo, una que dice: los mercados son generativos, no explotadores. Suma positiva, no suma cero. Además, creemos que, dado que los deseos y las necesidades humanas son infinitos, la demanda económica es infinita también. Y el crecimiento del empleo puede continuar para siempre. Por otro lado, también tenemos a Jeff Bezos y toda esta carrera que tiene con Mark Zuckerberg, que ustedes habrán escuchado en redes sociales, en noticias también, el viaje a otros planetas, ¿no es cierto? Por ejemplo, he citado acá, el sistema solar puede fácilmente sostener 1 billón de seres humanos, recursos ilimitados y, para propósitos prácticos y energía solar. Y cuestiona justamente esta idea de los límites planetarios, de entender que el planeta es finito, y nos dice: ¿qué queremos? ¿Preferimos estancamiento y racionamiento o queremos ser dinámicos y crecer? La elección es fácil, dice Jeff Bezos. Puse estas dos citas porque es importante cómo entender estas dos caras de la moneda, ¿no es cierto? Cómo forman parte del mismo problema, y cómo limitan muchas veces esta visión que tenemos nosotros de lo que vemos día a día, de la crisis socioecológica que produce toda nuestra producción día a día, ¿no es cierto? En diferentes partes del mundo, lo podemos ver también a nivel local. Entonces, basados en una reflexión,
de 3 puntos. Em, en mi discusión durante el doctorado, durante este año y medio que he estado por acá, he podido revisar varios términos. Entre ellos, uno que me llamó bastante la atención era el de las innovaciones de base. Son respuestas entendidas como estas respuestas comunitarias a las crisis sistémicas y que ofrecen alternativas desde abajo, ¿no es cierto? Desde las bases hacia el desarrollo, en contra de este desarrollo que parece ser insostenible, ¿no es cierto? Entender que en Ecuador, por ejemplo, a nivel local, las comunidades indígenas se desarrollan con estos tipos de innovaciones que están arraigadas en el conocimiento territorial, mientras tienen todos estos conflictos socioambientales, ¿no es cierto? Mientras están transgredidas todos sus medios de vida, sufren de exclusiones, de racismo, al mismo tiempo se transgreden sus hábitats de vida, porque están siempre mayoritariamente ubicados en zonas rurales, donde ocurren bastantes proyectos, estos megaproyectos mineros y petroleros, de los que muchos de nosotros ya conocemos, y los vimos como un potencial transformador. De ahí surgió nuestra pregunta de investigación: ¿qué lecciones ofrecen estas innovaciones de base, ¿no? indígenas en Ecuador para avanzar hacia unas posibles transiciones para alcanzar esta sostenibilidad? Ese fue uno de los cuestionamientos que tuvimos al momento de hacer la presentación de esta postura que les voy a traer el día de hoy. Quiero hablarles de manera no muy estancada en la parte teórica, pero me parece muy importante abordar los marcos teóricos que nosotros planteamos. Este gráfico, que yo cuando lo vi por primera vez me asusté mucho porque no entendía casi nada, porque tiene un montón de flechas y cuadros, entonces yo al principio pensaba que era algo muy difícil de entender. Ahora espero poderlos transmitir. Es de la perspectiva multinivel. MLP, por las siglas en inglés, es un enfoque teórico, básicamente, que entiende las transiciones sociotécnicas. Tenemos tres niveles que están explicados acá. El nivel de nichos de innovación, el régimen sociotécnico y el paisaje o el landscape sociotécnico. Te explica cómo es que nosotros hemos pasado de un sistema sociotécnico entendido como esta configuración de varios actores que han definido cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, cómo pasamos nosotros de los motores de, de carbón al motor de combustión interna. Hubo una serie una lógica, tal vez una discusión muy profunda, esto creo que también ustedes lo habrán visto en clase, una discusión profunda de la sociedad, de cómo hacer esta transición, y se involucran varios actores, ¿no es cierto? Por ejemplo, la industria, los mercados, las preferencias de los usuarios, se involucra obviamente la tecnología, se involucra la cultura, se involucra la política y la ciencia como tal. Esto, ¿cómo se diría? Este polígono que tengo aquí es como la configuración de cómo se forma, ¿no? Una nueva estructura de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, les digo, ejemplos en energía, en transporte, para entender cómo nosotros entendemos la forma natural de hacer las cosas. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, hoy con la inteligencia artificial también. Hoy se está discutiendo en base a toda esta configuración de actores, están definiendo cómo hacer el camino para hacer una transición al uso de esta tecnología, ¿cierto? Pero ¿de dónde nace? Todo esto nace de un nicho de innovación, de estas ideas, de estas iniciativas que parecen emergentes, que proponen que tienen esta fase de experimentación, que proponen nuevas formas de tener sistemas de producción y consumo, de concebir probablemente nuevas formas de gestionar, ¿no es cierto?, organizaciones, gestionar cualquier industria o área de la sociedad, pero no todos llegan a escalar. ¿No es cierto? Aquí te dicen, ¿no es cierto? El nicho es este espacio protegido donde surgen innovaciones radicales, que son tecnológicas, innovaciones tecnológicas, sociales, culturales, que son frágiles, que muchas de ellas no suben, ¿no es cierto? El régimen es el sistema dominante, que es lo que ya les contaba. Son instituciones, infraestructuras, normas, prácticas que son difíciles de cambiar. Y el paisaje es todo este contexto por el que estamos nosotros envueltos. Por ejemplo, hoy en día puede decirse el cambio climático,
alguna crisis socioeconómica regional que tengamos nosotros como Latinoamérica, como región, nuestra cultura como tal, o la economía global, que ejercen presión sobre el régimen, ¿no es cierto? Dicen, esto no puede seguir de esta manera, tenemos que cambiarlo. Ejerce presión en esta parte, en el régimen, y es aquí donde son aceptadas estas grandes ideas y estas grandes eh, iniciativas. Entonces, las transiciones ocurren cuando una innovación en el nicho se fortalece, o sea, logra escalar, logra llegar acá arriba y son soportados por muchos de estos actores, muchas de las veces. Hasta como les digo, los actores acá son presionados por un problema que puede existir a nivel regional y permiten que estas iniciativas escalen. Esta es una de los conceptos que quería compartirles. Otro es el decrecimiento versus el postcrecimiento. El decrecimiento es un término eurocéntrico mayoritariamente, de donde vengo, de donde fui a este congreso, que nace de una crítica propia que ellos tienen hacia el crecimiento económico ilimitado. Em, ya que ellos viven, ¿no es cierto? Ya han llegado a un punto en el que ciertas economías se encuentran estables, han crecido, tienen bienestar social, no tienen falta de seguridad, tienen abastecimiento de recursos y empiezan a pensar en las lógicas de cómo es que nosotros seguimos creciendo sin una meta específica, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Qué objeto tiene para mí que seguir creciendo? Y se propone, pues justamente reducir de forma planificada el consumo y la producción para mantenernos dentro de estos límites ecológicos del planeta, que es lo que les mostré antes. Se orienta principalmente a estas sociedades con consumo excesivo y estructuras productivas sobredimensionadas. Les puse este gráfico de acá porque uno de los grandes eh, dichos que tiene el movimiento de degrowth, del crecimiento, eh, no es detener un elefante, ¿no? Que es el elefante del crecimiento, sino más bien convertirlo en un caracol. Entonces aquí te dicen, ¿cierto? El crecimiento, más de lo mismo, eh, empezar a hacer un poco de reducciones, menos de lo mismo, hasta llegar al degrowth, ¿no? Simplemente diferente. Crecer de manera consciente, entendiendo cuáles son los límites de mi planeta y entendiendo que necesito aportar para que esto deje de pasar. Y el postcrecimiento, pues, va un poco más allá. Te dicen, no solo es reducir, sino transformar los fines y medios de la economía. Tenemos que reorganizar entonces nuestras economías alrededor de bienestar colectivo, suficiencia ecológica y equidad social. No es solo de dejar de crecer, sino crecer con un propósito y con un sentido. Es especialmente relevante para el sur global, pues nosotros en nuestras economías, nosotros todavía tenemos necesidades básicas insatisfechas y desigualdades profundas. No necesito explicarles esto porque es parte de nuestro día a día. Desde América Latina, el poscrecimiento ofrece una vía más flexible que no pone una receta universal, sino que abre espacio para transiciones justas, diversas y culturalmente contextualizadas. Pues está aquí el grafiquito entre escojo el progreso sostenible o el crecimiento económico, ¿no? Por último, las innovaciones de base, que es lo que ya les hablé un poco, son estas iniciativas locales, en comunidades, en colectivos sociales, más informales, que responden a necesidades concretas de la sociedad. Se desarrollan en condiciones de escasos recursos, como lo nuestro, como los contextos, mucho más aún en sectores campesinos y rurales, pero con fuertes vínculos territoriales, valores compartidos y visión a largo plazo. Si bien es cierto, no muchas logran escalar, generan aprendizajes, redes y visiones transformadoras que pueden influir en políticas y prácticas más amplias. Obviamente son relevantes en el sur global porque es parte de lo que nos sucede en el día a día, ¿no es cierto? No partimos de la abundancia, sino de creatividad frente a la escasez, respondiendo obviamente a estos contextos de desigualdad y exclusión. Y me pareció importante poner suma causa ahí porque es obviamente la filosofía en la que se basan las comunidades indígenas del Ecuador. Es una noción ancestral quichua que habla de esta plena armonía con la comunidad, la naturaleza, el cosmos, armonía conmigo mismo, armonía con la naturaleza y armonía con mi comunidad. Se basa en valores de reciprocidad, complementariedad, relacionalidad y equilibrio con el entorno. Te ofrece una forma tal vez distinta de conocer, vivir y organizar a la sociedad, alternativa al pensamiento moderno.
obviamente es contrario a la lógica del progreso lineal y constituye una base ética para prácticas comunitarias que redefinen el desarrollo, el bienestar y la tecnología desde el territorio. Quiero explicarles qué hicimos entonces. Nosotros fuimos al territorio, estuvimos en dos provincias del Ecuador, en la provincia de Napo y en la provincia de Imbabura, en las ciudades de Cotacachi y El Tena. Nuestro trabajo se enfocó principalmente con un enfoque etnográfico cualitativo. Nos basamos en principios participativos. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Aquí están unas pequeñas fotos de la primera visita que hicieron. Yo todavía no formaba parte del proyecto en aquel entonces. Aquí están algunos de los miembros del proyecto. Ella es Rina Bhatia, ella es una de las personas que vino desde Finlandia a hacer el trabajo de campo. Y acá estamos en el Tena, conversando con dos socios productores de Callari, que es una de las iniciativas que estamos analizando. Tenemos 21 entrevistas semiestructuradas con líderes comunitarios, con socios productores, con jóvenes, con miembros de la comunidad, participaciones en asambleas. Hemos tratado de recolectar la mayor cantidad de información posible y hemos hecho nuestro proceso analítico, al menos para estos resultados preliminares de esta propuesta, a través de un análisis temático con el apoyo del software Atlas T, que es el que tenemos acceso por ahora, y hemos avanzado con este análisis de esta manera. Les voy a contar de las iniciativas que estamos analizando. Lo hemos planteado con 5 iniciativas. Estas tres que les presento son de Cotacachi, de la organización UNORCAC, que es la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi. Tratamos de plantearlo como actividades, como estas iniciativas que buscan hacer las cosas de manera poco convencional y que van fuera de estas lógicas convencionales valga la redundancia, del crecimiento ilimitado, ¿no es cierto? Del acoplamiento al mercado. Por ejemplo, tenemos Runa Tupari, que es una operadora turística comunitaria, te ofrece experiencias turísticas pausadas en el sentido de que no en el sentido de que vas a ir a conocer 40 cosas a la vez, sino más bien valoras la cultura, la naturaleza local que ofrece este lugar y busca generar ingresos justos sin comprometer los ecosistemas ni el ritmo de la vida comunitaria. eh, Puedes quedarte con familias que son miembros de esta organización. Ellos te reciben, convives con ellos, entiendes sus modos de vida, compartes experiencia con ellos. Es parte de la experiencia que tiene esta iniciativa. Como segunda les pongo Sumagmiku y este es un emprendimiento que nace igual con el apoyo de un ORCAC. Ellos se dedican a hacer deshidratación de frutas eh, para la soberanía alimentaria, entendiéndose que apoyan a sus productores locales. Transforman las frutas locales en snacks naturales para nuevos mercados. Lo que ustedes ven acá es uvilla, el producto que está deshidratado. Em, Crean alternativas económicas frente a la extracción. Obviamente tratan de dinamizar la economía de los productores locales, utilizando obviamente los productos endémicos de la zona. Otra iniciativa, pues, la conservación de semillas, o como le he puesto aquí a guión seguido, los guardianes de las semillas. Esta es igual, es una iniciativa que ellos tienen, que es no solo, no viene de ahora, sino desde hace muchos años atrás, es ancestral. Ellos valoran mucho los productos endémicos de la zona y quieren ellos conservar, hacer un inventario de las semillas que ellos tienen para que no mueran los productos locales, ya que obviamente sienten esta presión de los monocultivos, de los grandes monocultivos, ¿no? De las grandes producciones eh, de alimentos que tenemos hoy en día. Por eso intentan hacer esta recuperación, intercambio y protección de variedades locales de maíz principalmente y otros cultivos. Aquí pueden ver, esta es una feria que ellos tienen, donde intercambian semillas, garantizan la soberanía alimentaria y preservan la biodiversidad agrícola de la zona. Por último, he puesto estas dos adicionales, que también una es parte del HONORCAC y la otra hemos puesto del caso del TEN. Un ORCAC tiene varias
secciones de iniciativas comunitarias de la zona. Una de ellas y de las más fuertes es el Comité Central de Mujeres. Tiene su propio logo, por eso les he presentado acá. Entre varias de las actividades que ellas hacen está un mercado de mujeres para la justicia económica. Es un mercado en el que ellas revalorizan justamente los productos locales y además lo hacen enfocado a mujeres, que normalmente no tenían estos espacios para poder vender sus productos. Em, Fortalece por eso mismo la participación colectiva de mujeres, de las mujeres campesinas e indígenas de la zona desde una perspectiva de equidad de género y justicia socioambiental. Entonces, esta feria ocurre todos los domingos en un espacio que ellos tienen, de la Feria Agroecológica, de la Pachamama. Pachamama te alimenta, se llama. Y aquí pueden ver ustedes una foto de cómo es esta feria. Es muy concurrida, ocurre los domingos desde muy temprano en la mañana y siempre está con gente. Tienen ellos esta facilidad de que pueden vender productos, obviamente con no solo sembrados bajo la metodología de la chacra andina, que son sus prácticas locales, sino también eh, dinamizan la economía de estas familias. Por eso organizan estas ferias y comercializan productos locales a precio justo. Por último, tenemos Callari. Callari es una asociación de productores. Está conformada por 850 familias quichuas en la ciudad del Tena. Abarca varias comunidades del sector. Ellos producen, transforman y comercializan productos desde la metodología chakra. Los más importantes, bueno, es el cacao fino de aroma, la guayusa y la vainilla. Esos tres productos son los principales que ellos tienen y están en esta justamente, están en este trabajo de mantener la biodiversidad y las prácticas andino-amazónicas. Ellos tienen inclusive un sello chakra en el que validan que los cultivos que tienen sus socios productores son hechos bajo metodología chakra, que son familias quichuas las que están produciendo. Y bueno, su principal actividad es obviamente producir cacao. Ese es como que el producto más atractivo. Y están constantemente generando nuevos productos como chocolate, fino de oro. Por eso ustedes lo pueden ver acá. Le puse uno de los productos que ellos tienen. Su- Hay un montón más, pero siempre están tratando de renovarse, tratando de sacar productos derivados en base a lo que ellos producen de manera local. Sí, aquí me está contando Amandita que en Callar han sacado una nueva crema facial, inclusive a base de cacao. Tienen muchos productos, pueden visitar su página web. Les invito a que visiten su página web y revisen todo lo que ellos ofrecen. Inclusive tienen un tour del cacao en donde te enseñan cómo es este proceso de producción de manera local, em, y demás. Vamos a ir con resultados preliminares. em, que les voy a presentar. Obviamente, como les digo, no, todavía la data no ha sido analizada completamente. En base al análisis sistemático que hemos hecho, tenemos cuatro dimensiones claras dentro de lo que hemos visto. Lo importante era encontrar barreras y estrategias que tengan estas iniciativas. Dentro de dimensiones básicas que hemos encontrado por el momento, tenemos la falta de financiación institucional. Por ejemplo, lo menciona la iniciativa de conservación de semillas, dice, claro, no tenemos ningún apoyo, trabajamos con lo que tenemos, con nuestras manos, con nuestros conocimientos, con nuestra gente. La migración juvenil y la ruptura generacional también es otro grande problema. Los jóvenes ya no quieren quedarse a trabajar la tierra, se van porque no ven un futuro aquí. Muchos de los jóvenes salen, obviamente, a hacer sus estudios en las capitales o si no, migran a las grandes ciudades. Muchos de ellos han tenido que migrar al exterior también, y se va perdiendo justamente, ¿no? Este sentido de vida en comunidad, en el campo y bueno, por esta búsqueda de una vida digna a nivel socioeconómico. Políticas públicas débiles y desconectadas. Obviamente, por ejemplo, el mercado de mujeres indica que las autoridades solo vienen durante elecciones, no comprenden nuestras necesidades, no plantean políticas públicas locales o multinivel que permitan que estos tipos de iniciativas de escala. Y bueno,
Los modelos extractivistas impuestos es otra categoría que encontramos. Eh, por ejemplo, nos dicen, quieren traernos proyectos que no benefician a nuestra tierra, hacen más daño que bien. Se quejan mucho, obviamente, también de estas iniciativas, por ejemplo, de la minería ilegal, que es otro problema muy grande que tienen cerca, y en el cual ellos están completamente en contra, no solo porque dañan sus ecosistemas, sino también por el daño social que genera. En cuanto a estrategias, tenemos por el momento tres grandes. Hemos planteado la primera como la gestión de recursos inspirada en el Summa Causai. Por ejemplo, en esta cita que me gustó bastante, dice, en la chacra no solo producimos, sino que vivimos bien, en armonía. Ellos entienden que la metodología, sus prácticas, son parte de toda esta forma de vivir que ellos tienen y que ellos la revalorizan tanto que para ellos es una forma, es una identidad. De ahí viene el segundo, el desarrollo con identidad. El entender justamente esta forma de entender el desarrollo sin perder su esencia, sin perder la esencia ni sus culturas ni sus valores tradicionales. Nuestra fuerza viene de hacer las cosas a nuestra manera, desde nuestra cultura. Y por último, este es uno de un término emergente que estamos pensando en plantear, estamos ahorita discutiendo un poco al respecto. Se llama tecnologías en diálogo. Tenemos en esta discusión que hemos hecho durante la época doctoral hasta ahora sobre qué es tecnología, cómo funciona la tecnología y términos y conceptos emergentes de qué es la tecnología. Estamos pensando plantear esto de las tecnologías en diálogo, porque nos dimos cuenta que en el territorio existe mucho. eh, no es que las comunidades no quieran trabajar con tecnología, muchos de ellos quieren tecnificarse, pero no quieren utilizar la tecnología de una manera impuesta, sino más bien quieren acoplarla junto con sus prácticas tradicionales, junto con sus saberes. Entonces entendemos que existe una especie de diálogo entre estas dos tecnologías, que son las prácticas ancestrales y las tecnologías modernas. Y desde ahí existe una especie de diálogo, fusión, coordinación que les permite a ellos eh, avanzar hacia las cosas que quieren hacer. Por ejemplo, acá dice, combinamos lo antiguo y lo nuevo. Sabemos utilizar el deshidratador, la máquina, pero seguimos plantando como nos enseñaron nuestros abuelos. Por ejemplo, de Sumagmicui, que hace la deshidratación de frutas. ¿Qué próximos pasos vamos a dar en cuanto a estos resultados preliminares? Obviamente, continuar con el análisis de la información recolectada, que tenemos, como les digo, bastante información acerca de ello. Plasmar todo en un paper y publicarlo en una revista. Creo que este es un ejercicio, por lo menos de mi parte, que todavía no lo he podido vivir y todavía es un paso que quisiera dar, un poquito plasmar, obviamente, todas estas ideas y profundizar el entendimiento de las tecnologías en diálogo, que puede ser un término que lo acoplemos, lo movamos luego, pero es una idea que está ahorita latente con mi director, con mi tutor, mejor dicho, y conmigo. Y pues creo que todas estas tres se han configurado para que nazca la propuesta de mi tesis doctoral, que está inspirada en esta investigación, en el proyecto en el que trabajo con, con Javier. Y he planteado esta semana el título preliminar, que es Tecnología para la Sustentabilidad en Organizaciones Comunitarias del Ecuador. Espero que salga adelante. Si es que existen algunos cambios, pues ya les comentaré, pero eso es lo que se plantea hacer en el futuro. Eso en cuanto a la primera parte. La segunda parte, bonus extra. He planteado otro segundo tema, es participar sin ser experto. Reflexiones de mi primera experiencia como expositor en un seminario. Quiero contarles básicamente en estos últimos 5 minutos cómo fue. El seminario tiene un nombre larguísimo, es el 18º Conferencia Internacional de la Sociedad para la Economía Ecológica y es la conferencia número 11 sobre el degrowth o el decrecimiento, que es lo que les comentaba antes. Y lo pusieron de nombre ICE Degrowth 2025. Se desarrollaba en Oslo, Noruega. ¿Cómo llegó a mí la información? Pues gracias a mi tutor. Él
recibe información de diferentes tipos de congresos, invitaciones, y pues bueno, decidimos postular en base a esta idea que les acabé de exponer y lo alineamos a una línea temática que estaba perteneciente a este congreso. Y pues bueno, tuvimos que presentar un abstract que era aproximadamente 400 palabras y acoplarlo a una línea temática. Como lo puse yo, aunque no me sentía un experto, quería compartir lo que estaba aprendiendo en el campo, contrastarlo con otras experiencias y atreverme a formar parte del diálogo internacional sobre sostenibilidad y de growth y todos estos temas de futuros socialmente justos. Y bueno, el tema que se publicó a la final fue lecciones emergentes para las innovaciones de base andino-amazónicas en caminos a las transiciones sostenibles que está por acá abajo. Somos tres autores, yo salgo como primer autor, segundo autor es Lisette Bedoya y tercer autor Javi Cuestas. Y aquí están unas pequeñas fotos de mi experiencia por allá, eh, cuando di la conferencia, acá el primer día. Y pues bueno, esta fue una conferencia que también la dio uno de nuestros miembros del proyecto al que estamos trabajando. Quiero hablarles de la escuela de verano también, cuando yo eh, tuve la oportunidad de ser aceptado en este abstract. La conferencia organizaba una escuela de verano y nos hicieron la invitación solo para las personas que teníamos aprobados una conferencia para postular. Se habían hecho, era enfocado a estudiantes de maestrías y doctorados eh, para conversar justamente, ¿no? Era un programa intensivo previo al Congreso, dirigido a estudiantes de posgrado y jóvenes investigadores, enfocado en lo que les digo, economía ecológica, de crecimiento y bienestar sostenible. Y bueno, postulé con mi información de acá de la Poli. Tuve la fortuna de ser aceptado y de ser el único ecuatoriano allá. Entonces estuvimos con personas de todo el mundo, fue una experiencia para mí súper enriquecedora. Habían postulado casi 200 personas y apenas nos aceptaron a 40. Y fue como ustedes ven, un espacio, era un aula no muy grande, pero era un espacio como de un aprendizaje intensivo. Tuvimos gente experta en diferentes en diferentes temas relacionados con la temática. Por ejemplo, aquí está Kate Raworth. Ella es la que generó el tema de la economía de dona, que si no la conocen, les invito a ver su TED Talk, que es uno de los más vistos, de los TED Talk más vistos que yo conozco. Es una propuesta súper interesante. Y bueno, fue un espacio para mí para fortalecer capacidades, recibir retroalimentación y hacer networking académico. Acá tengo una foto, por ejemplo, con dos personas, dos académicas que vienen de Sudáfrica, que cuentan su realidad desde África, cómo viven este proceso de desigualdad desde su contexto en África. Y fue una charla súper interesante, hablando de la ecología, de la ecología política. Y bueno, aquí está una foto en la que yo parece que estoy aquí puesto en Photoshop, pero sí estaba ahí en la reunión. Em, y bueno, esta fue parte de la experiencia. Quiero finalmente compartirles mis aprendizajes. Para mí me pareció muy importante decirles esto, que creo que es lo más enriquecedor. Sobre el proceso de postulación, si encuentran el congreso en el que ustedes sientan que tienen información o que han realizado un análisis exhaustivo de algo que ustedes estén listos para hablar, em, tienen que seleccionar la línea temática que vaya acorde, que se relacione de alguna manera a la información que ya tienes levantada y analizada. No es necesario que sea exacta, creo yo, sino más bien puedes acoplar esta investigación a la temática. ¿Y por qué no proponer algo nuevo en base a lo que tienes? Por ejemplo, en mi caso, nosotros, el objetivo del proyecto no es analizar este tema que yo les acabé de dar. El objetivo del proyecto era otro. No se lee como iniciativas, lo leen desde las organizaciones, lo leen desde las ideas. Nosotros lo que hicimos fue hacer una lectura de esta información levantada y traducirlo en iniciativas, porque nuestro paraguas teórico eran las innovaciones de base. Entonces, simplemente con la misma información, pues logramos acoplarla un poco a la línea temática que teníamos. Y bueno, yo creo que esto me pasó a mí, no sobrepensar tanto, creo que eso me ayudaron mucho mis coautores. Yo no sabía cómo proponer, tenía susto de que la línea temática no vaya acorde, pero a la final es un poco lanzarse, ¿no? Lanzarse y proponer. A la final lo peor que te puede pasar es que te digan que no, muchas gracias y no pasa nada. El apoyo económico del EPN, digamos que ya les aprueban.
lo más importante es aprovechar al 100% la ayuda económica de la EPN. Les digo a todos los que están presentes aquí, porque la mayoría son estudiantes de doctorado y de maestría. Sáquenle el jugo a ese gran apoyo que tenemos nosotros. Creo que casi ninguna universidad de aquí del país la tiene. Em, con la aceptación de la presentación, les recomiendo que hagan la documentación con tiempo. En mi caso, por ejemplo, a mí me aprobaron la presentación en marzo y yo en junio recién recibí la ayuda económica. Imagínense, se demoró abril, mayo, casi 3 meses el proceso. A veces te ayudan si es que es mucho más emergente, pero mientras más se demoren ustedes, más se demora el proceso o más tienen que correr todos, pedir favores. Entonces yo les recomiendo que lo hagan con tiempo una vez que tengan aprobado esto. Y claro, lo más importante, creería yo, que lo que me sirvió mucho es pedir apoyo de las personas que ya han postulado. Igual a las órdenes, si ustedes necesitan alguna vez información, les puedo pasar cómo fue mi proceso, dirigirles con las personas con las que hay, porque la verdad que el doctorado no me ha dado una guía clara de cómo hacerlo y también ha habido procesos de transición y demás. Entonces, siempre la comunidad que tenemos ahorita académica en la facultad nos va a ayudar desde el punto de vista de los estudiantes o de los profesores que quieran darnos el apoyo. Y pues revisar el reglamento de becas y apoyos económicos de la EPN. Eso se los voy a compartir, ese documento. Por ahí está un link que ya les voy a pasar sobre el reglamento de becas y apoyos económicos. Creo que tienen que leerlo. Si no, búsquenlo en Google. Está ahí básicamente todo el detalle de qué tienen que hacer a nivel básico y cómo pueden postular. Esto especialmente para los estudiantes de maestría, para los doctorados es un poquito más fácil. La escuela de verano, les recomiendo también mucho, participen en todas las escuelas de verano que puedan. Creo que para mí, de toda esta experiencia del Congreso, lo más enriquecedor fue la escuela de verano, porque fue un excelente espacio para conocer estudiantes de maestría y doctorado que están en el mismo proceso que yo. O sea, son gente que todavía no tiene sus temas definidos, que están recién, algunos empezando el doctorado, otros acabando, presentaron su tesis de maestría, otros estaban ya graduándose, ya por graduarse de su doctorado, pero encuentras gente igual que tú desde otras partes del mundo y puedes generar inclusive aprendizaje, debate, y es una gran oportunidad para hacer networking académico también. Tienes los contactos de esas personas, quién sabe, en el futuro puedes trabajar con ellos. Y sobre la ponencia en el seminario, pues me pareció importante es lanzarse a hablar con un público muy distinto al convencional. Yo al menos no tengo casi experiencia en la parte académica, ni como profesor, ni como en esta parte de investigación. Voy un año apenas y la verdad tenía miedo al principio porque dije, chuta, capaz te encuentras con gente muy experta allá, personas muy críticas, pero la verdad es que no, es soltar más que nada este miedo a tener este público que al parecer habla tu mismo lenguaje, eso es la ventaja, ¿no? Ellos hablan el mismo lenguaje que tú, tal vez reflexionan de la misma manera o reflexionan de diferente forma, pero no desde una crítica, sino tal vez desde una construcción conjunta. Por eso digo que también es un espacio de reflexión y de aprendizaje de tu presentación, porque te pueden hacer preguntas que te permitan replantearte las cosas. Y también tú puedes oír ponencias que son diferentes, que vienen de otras partes del mundo. Y por último, le puse que es una oportunidad para reconocerte a ti mismo como investigador. Porque al final, si ustedes están haciendo una maestría de investigación o un doctorado, es porque algún día quieren hacer investigación, entonces, o ya están haciendo investigación, entonces es reconocerte como investigador, saber que estás avanzando dentro de ese objetivo que tienes y te permite pues avanzar, a formar tu carrera profesional. Creo que eso es todo. Les agradezco mucho por su participación y estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Súper interesante todo lo que nos comentas. De hecho, ya te están mandando ahí aplausos virtuales. Eh, una experiencia súper enriquecedora lo que nos cuentas. La verdad, yo había escuchado acerca de lo que se trataba el proyecto Tubito, pero esta vez me quedó muchísimo más claro. Así que me alegra mucho que hayas podido compartir con nosotros. Tenemos una pregunta, Jaime. Jaime, porfa, si puedes escucharnos. Mm, Sí, 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 me escuchan. sí, Jaime.
Adelante Buenas con tu tardes. pregunta. Buenas Gracias. tardes. Felicitaciones, Gabo. Espectacular tu presentación. Solo Gracias. una pregunta, Gabo, que va más relacionada a todo el contexto, más que a la investigación en sí, ¿no? Ok. ¿Y qué les recomiendas con respecto al inglés a los compañeros? Ah, bueno, eso no lo puse, pero me parece muy importante también. Bueno, aunque Eso, Gabo, bien o mal, el Gabo, Gabo, doctorado y Gabo. la maestría te piden ya saber, ¿no? Pero es vital, creo que aprender inglés es muy importante, y bueno, no solo inglés, no detenerse en el inglés, creo que a mí también me hubiera sido mucho más enriquecedor si yo supiera más idiomas, pero el inglés es el idioma básico, al menos en el mundo académico, para, para nosotros. Entonces, sí, gracias al inglés yo pude comunicarme con gente de Japón, Alemania, Finlandia, Suecia, África, China, o sea, es una forma básica de comunicarnos y a la final todos los congresos son en inglés. Tienes que, para aquellas personas que hayan estudiado inglés, pero les da un poco de susto tal vez esta dinámica, creo que la única forma es lanzándose a la final, lanzándose a hablar y bueno, con la, con la respectiva preparación, ¿no? Para que puedan ir allá y la gente es bien comprensiva. A la final no es un espacio en el que la gente te va a señalar con el dedo, sino más bien entienden que tú vienes de un lugar donde no se habla inglés, entienden que vienes de un lugar donde no eres de un experto tampoco, sino eres un estudiante. Entonces, creo que eso es lo valioso ahí, Jaime, con tu pregunta. La verdad que es muy, muy importante. Sí, Gabo, y lo otro que quería, complementando esto, ¿no? Tú dijiste algo súper interesante, ¿no? Que tú como que tenías recelo de lanzarte a dar la exposición, ¿no? Pero decidiste hacerlo. Y más o menos yo me imaginaría, ¿no? No, que las personas que están allá tampoco es que sean expertos en hablar inglés, ¿no? O sea, no es que tienen un inglés tan fluido y también están aprendiendo. Y como algún rato les decía el Antonio en clase, que para poder llegar a ser doctores hay que aprender a hacer cosas de doctores, ¿no? Entonces, no sé cuál es tu experiencia de las otras personas, ¿no? No de los compañeros tuyos que estuvieron en en este congreso, ¿no? Eso, Gabo, te agradezco mucho por Muchas tus... gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Sí, 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 eso les decía, por eso les digo que las escuelas de verano me parece un espacio muy, 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 muy valioso, al menos como a nosotros como estudiantes. Ese es el gran aprendizaje que me llevo. Yo esperaría el otro año poder irme a otra escuela de verano, una un poco más robusta, porque esta fueron 2 días apenas. Normalmente las escuelas de verano duran por lo menos una semana o 2 semanas y son unas jornadas como de aprendizaje intensivo. Entonces, me parece a mí muy, muy, muy importante porque todas las personas con las que me rodeé en la escuela de verano tenían ya una ponencia aprobada, pero todos eran estudiantes como yo también. Entonces, por ejemplo, como les dije, esta no es mi tesis doctoral. Yo no fui a exponer mi tesis doctoral porque todavía no la tengo aprobada. Apenas la planteé esta semana, pero fue una idea de proyecto de cómo se podría analizar la información. Y me di cuenta, yo tenía susto por eso también, pero luego me di cuenta que yo no era el único. Habían otros también que decían, no, esto no es mi tesis, pero es una propuesta que yo tengo y que fue aceptada en este congreso. Entonces, voy a presentarla. Así como había gente que sí iba a presentar sus tesis doctorales, sus tesis de maestría, y eran gente con más experiencia y se notaba porque obviamente eran expertos en el tema, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ir también desde esta base de ir a proponer una idea. Entonces, creo que esa es la lección más grande que me llevo y les invito a ustedes también a que se animen a pensar en estas ideas, si es que tienen información levantada y si no, pues pueden analizar información secundaria y en base a eso hacer otro análisis, ¿no es cierto? Y hacer una reflexión. La idea es allá, los congresos funcionan básicamente para hacer este intercambio de reflexiones, que son mucho más valiosos porque se hacen en persona, porque se hace con gente de otros lados del mundo. Amandita, dígame. ¿Me escuchan?
Bueno, gracias, Ovito, por tu presentación. Realmente muy interesante justamente este tema de que estamos ya agotando todas las posibilidades que tenemos para nuestro futuro. Yo tengo un par de preguntas muy llevadas a la práctica, ¿sí? Ya que ya has viajado en cuanto a esto de netamente del viaje como tal, ¿podrías darnos unos cuantos tips muy prácticos que sean de mucha utilidad antes del viaje, durante el trayecto del traslado y una vez que estás ya en tu sitio de destino? Claro que sí. A ver, em, o sea, bueno, si ya tienes listo tu itinerario y todo y vas a viajar, pues es importante para aquellas personas que no han viajado antes, tal vez eh, sí ver la información con tiempo. Yo creo que me ayudó bastante. Hoy en día es muy fácil, inclusive hay aerolíneas que tienen hasta el mapa del aeropuerto y te puedes ir y puedes hacer la ruta con GPS. Muy importante tener un chip afuera. Cómprense un chip de datos al país donde sea que vayan para que tengan internet. Si tienen internet, están conectados con el mundo. Eso me sirvió un montón también para poderme guiar, saber a qué salida me tocaba. Y bueno, y como todo está en inglés, es un poquito más fácil, pero hay que, sí, si es que no sabes cosas, como en todo, ¿no? No tener miedo a preguntar. Si no hablas muy bien inglés, pues intentar comunicarte como puedas y decirles que tienes que coger un traslado, que dónde queda la puerta tal. Y creo que una vez llegado a tu destino, em, creo que me parece valioso también ir con tiempo y entender qué sistema público de transporte utilizan. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía en Noruega, había una aplicación que tenías que descargarte, que tenía todo el sistema público integrado. Eso también es una ventaja porque ellos tienen obviamente un sistema de transporte público mucho más moderno. Entonces, yo compré la entrada en línea, compré el ticket en línea y ya me subí al tren y ya me fui. Pero si no, pues siempre hay puntos de ayuda. Menos mal, los aeropuertos están hechos como para que cualquier persona pueda pedir información, aunque te pierdas un poco. También me perdí en el aeropuerto, ya cuando llegué a Oslo no sabía cómo salir, luego ya encontré la salida, pero es poco a poco, ¿no? Y lo importante es sí garantizarte este tiempo como hasta para perderte un poco. Eso fue lo que me salió bien esta vez, porque yo sí dije no, hasta encontrar la entrada, hasta coger el tren, hasta saber dónde estoy, hasta llegar y todo eh, considerar esos tiempos también. Y, y bueno, nada, capaz, como es una semana, tal vez los primeros 2 días, 2 días no te ubiques, pero ya el tercer, cuarto día ya es mucho mejor. Y, y más que nada, creo que tu herramienta más grande es siempre el celular en esos casos, porque sin el teléfono es un poquito más complicado que te puedas guiar. Ya con el Google Maps pones cualquier lugar y llegas caminando, o llegas en un Uber, o llegas como sea, pero llegas. Creo que eso es lo más importante. Y llevar suficiente ropa y cumplir con las normativas del aeropuerto y, y ya, creo que eso, más que nada, asignarte el tiempo necesario para ver cómo te vas a trasladar, tener siempre conectividad y preguntar como cuando te vas a cualquier lado desconocido. Eso creo, Chévere, Amanita. muchas gracias, David. Y última Gracias a ti. pregunta. Dígame. Amigo, ¿por qué eres tan genial? Está haciendo una broma que yo le dije que me esa Es pregunta. el corte, es el nuevo corte. Es el nuevo corte. No era tan genial, ¿no? Sí, pues eso, chicos y chicas, muchísimas gracias. Si alguien más tiene una pregunta sobre las practicidades, quiero dejarles el link, eso sí les voy a dejar aquí en el chat del- de lo que les comenté. Creo que es lo más valioso del día de hoy.
al menos a tema de cosas prácticas para ustedes. Ya les puse aquí el reglamento de becas de apoyo económico. Y cualquier tema sobre cómo postular y demás, pregunten. Con mucho gusto aquí les vamos a apoyar. Eso creo que es lo más importante, que hacemos comunidad entre nosotros y nos apoyamos Listo. para que puedan salir. Eso. Em, ¿Listo? ¿Sí, sí me escuchan? Sí, Sí, ya. Listo, Gabriel, muchas gracias por tu participación, por haber compartido tu conocimiento, tu experiencia, el trabajo que has realizado y creo que hablo por todos para decirte que te deseamos muchos éxitos igual en todo el trabajo que se viene para ti. gracias. Y que, bueno, que todo vaya saliendo súper bien. Y no sé si chicos, alguien más quisiera comentar algo más, algo adicional. Bueno, no, Eh, no comentar tal cual, Pauli, perdón, ujú. pero sí creo que habíamos quedado que cada vez que se haga una reunión podrían encender todos un momentito su cámara para hacer una captura y que esto quede como constancia de que Ya vi como tuvimos constancia. esta evidencia. Ah, Todos sí, Por favor, claro. necesitamos la todos enciendan su constancia. cámara un Ya me voy a momentito peinar, para ya me voy a todos peinar. tomar una captura de la pantalla Me parece excelente. que Peinado ya Pauli lo estoy. pueda Voy a ser la luego maldita anfitriona para la este, siguiente. no. Presentadora. Ay, sí, listo, a ver, espérenme. A ver, Ah, yo también, esperen, esperen. ahí estamos. Nada más que no sé cómo poner aquí para que salgamos todos En cuadrícula. en cuadrícula porque no me acuerdo. Uf, En la esa parte es una buena superior pregunta. derecha dice vista. Ah, Ahí en puedes vista. poner Galería. en la parte superior derecha. Ya, Ahí al lado de grabando, vista, para que salgan todos. ahí estamos. Eso. Listo. Bueno, igual va a quedar grabado y voy a tomar un screenshot también un ratito. Chévere. Muchas gracias, chicos, a todos por asistir. Y bueno, les espero en la siguiente charla. Igual les avisaré ahí con un poquito de tiempo. Y pues bueno, que todos tengan una buena tarde. Gracias, Gabo. Gracias a Muchas Buenas tardes todos. a gracias por su todos. tiempo, Bye. chicos. Un abrazo. Chao, Gracias, Cuídense. hasta chicos. Que les luego. vaya Muchas bien. Chao, gracias. Bye chao. Chao, bye. chao. Gracias.